Kilovatios de Confianza, un podcast de ahorro y eficiencia energética. Un cordial saludo, bienvenidos a seguir nuestro canal en ahorro y eficiencia energética. Mi nombre es Milena Casteblanco, soy ingeniera industrial y me dedico a la parte de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional en la empresa. En este momento nos encontramos en la oficina principal de ahorro y eficiencia energética ubicada en Bogotá y vamos a realizar un video masterclass con el fin de poder enseñarles a ustedes la parte inicial documental según la experiencia que hemos tenido en campo. Probablemente van a estar pasando personas ya que nos encontramos en la oficina, entonces pues no nos encontramos solos trabajando el día de hoy. Iniciaremos como tal con la explicación de qué es un ATS. Un ATS es un análisis de trabajo seguro que se utiliza en las obras para realizar cualquier tipo de actividades y para iniciar cualquier tipo de actividad. Tiene 4 componentes principales que son identificar, evaluar, ejecutar y controlar. En la parte de la identificación vamos a evaluar todo lo que son los peligros y los riesgos presentes, al igual que el proceso de las actividades. Es decir, si vamos a hacer una instalación de una luminaria, entonces vamos a identificar la tarea. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a realizar el cambio de luminaria. El posible peligro que se puede encontrar sería el peligro de riesgo en altura y la consecuencia o el riesgo sería su caída. Al final se escriben los responsables de la ejecución y de quienes van a controlar esta actividad que se está haciendo. Esa es como la organización del identificar. Cuando nos vamos a validar el evaluar, que es el nivel de riesgo y la probabilidad de que puede ocurrir, se identifica como tal. Ya hemos mirado qué es el riesgo, qué es el peligro en alturas y el riesgo es la caída. En este caso vamos a identificar qué probabilidad y qué tan alto puede que pase la caída. Para esto vamos a emitir unos controles. Acá los controles serían los sistemas de acceso adecuados para llegar a la luminaria y los equipos de protección contra caídas que debe utilizar el trabajador. Si debe utilizar una slinga, si debe utilizar un arnés, si debe utilizar de pronto un tie-off, dependiendo de la maniobra como se vaya a realizar en campo. Cuando vamos ya al ejecutar, el trabajador debe reconocer y los coordinadores que están con él en ese momento deben reconocer el análisis de trabajo seguro para ir a ejecutar la actividad ya en campo y con el conocimiento de los controles que deben tener y los riesgos que pueden ocasionar a su salud. Ya para finalizar como tal, esta parte de la identificación de la ATS se controla. Ya al final se sabe que se tiene controlada el área. ¿Por qué? Porque ya el trabajador está utilizando sus elementos de protección personal, sus elementos de protección contra caídas y sus sistemas de acceso correctos. ¿Cuáles son los objetivos iniciales de realizar un análisis de trabajo seguro? Prevenir accidentes laborales, controlar los riesgos críticos que se encuentran en el área de trabajo, promover los actos seguros, porque muchas veces nos confiamos de saber que yo ya llevo 10 años haciendo esta actividad, no me va a pasar nada, yo siempre lo he hecho así, yo nunca he utilizado un EPP, nunca me he subido con la slinga, pero pues estamos promoviendo un acto seguro y evitando que pueda ocurrir un accidente grave, un accidente mortal dentro de la área que estamos trabajando. Y pues finalmente se está dando cumplimiento a toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Como acto seguido les voy a explicar el contenido interno de este tipo de formato. Recordemos que empieza a ser un formato, el análisis de trabajo seguro, y termina siendo un documento que complementa nuestra actividad. Entonces, la información básica que debe tener este formato es el nombre de la empresa o el nombre del contratista que va a realizar la actividad. La fecha y el lugar son muy importantes, pues porque de este análisis de trabajo también se hace un seguimiento de las actividades que están realizando
cada uno de los trabajadores en su área de trabajo, la actividad que se va a realizar y el responsable. Dentro de los responsables entras quienes ejecutan y quienes inspeccionan que la labor se haga adecuadamente, es decir, los encargados del área, los jefes de área, los coordinadores de área, trabajadores y auxiliares que se encuentren trabajando con nosotros. Para plasmar la tarea se debe hacer un paso a paso de la tarea en donde se involucran los equipos, las herramientas, los sistemas de acceso si se van a tener y se debe identificar claramente si son herramientas manuales, si son herramientas eléctricas, si son sistemas de acceso como por decir hidráulicos en el caso de una grúa, si son de pronto sistemas de acceso para alturas como una escalera, un andamio. Se debe tener en cuenta todos estos detalles en la creación del paso a paso de la tarea. En la parte ya donde vamos a identificar todos los peligros, entonces encontramos peligros eléctricos, biológicos, locativos, ¿sí? Que se pueden controlar evitando los riesgos que pueden presentarse ya vienen según el riesgo de la actividad que se está haciendo. Volvamos al ejemplo anterior, estamos haciendo la instalación de una luminaria. En los peligros puede existir el riesgo locativo mientras estoy trasladando el material. ¿Por qué? Porque pues se encuentran de pronto pisos inestables, se encuentran cajas en el piso, todo esto hace relación a orden de aseo, riesgo locativo. ¿Qué me puede causar este peligro? Me puede causar una caída, un golpe, que me resbale antes de iniciar como tal el proceso del cambio de la luminaria. Una tarea para marcarla paso a paso va desde que inicia, desde que ustedes sacan su herramienta de trabajo hasta que ustedes terminan la actividad. Muchas veces nos enfocamos en que, bueno, vamos a hacer el cambio de luminaria, entonces sacamos la escalera, la colocamos, nos subimos al poste y bajamos la luminaria. No, antes de eso ustedes debieron traer su herramienta, clasificarla, colocarse su arnés, sacar la escalera, ubicarla en un punto específico, colocarle sus 3 puntos de amarre. Entonces, todas estas actividades son los pasos a pasos que se deben tener en cuenta dentro de un análisis de trabajo y asimismo se van identificando los peligros y los riesgos o consecuencias que pueden traer cada uno de los peligros que se tienen. Ya cuando ustedes tienen identificados sus peligros y sus riesgos, van a dirigirse a los controles. Entonces, los controles para la parte locativa que estábamos hablando con anterioridad, viene siendo pues mejorar el orden y el aseo, que los trabajadores no estén caminando con su celular en la mano mientras van organizando sus herramientas de trabajo, mientras van amarrando su escalera, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy mirando el celular, pues me puedo tropezar, me puedo caer y estoy dejando que el riesgo sea mucho más alto y que todos los trabajadores o los que me acompañan puedan hacer lo mismo. Entonces, el ideal es controlar estos riesgos. Aparte de eso, otro control es el uso de elementos de protección personal, el uso de protección contra caídas si vamos a hacer actividades en alturas o de trajes ignífugos cuando ya estamos trabajando pues en partes aisladas, con mucho calor, con electricidad que pueda afectar nuestro cuerpo. Hacer etiquetado y bloqueo. El etiquetado y el bloqueo es súper importante cuando estamos trabajando frente a los transfo. Cuando vamos a trabajar en los transfos es súper importante que nosotros manejemos el bloqueo, el etiquetado, que tengamos presente las reglas de oro según la actividad que se está realizando y más si vamos a trabajar pues con todo lo que es el tema de riesgo eléctrico. Ya finalmente cuando tenemos lo que son la información básica, las tareas específicas, peligros, riesgos y controles, se hace la firma de los permisos de trabajo o análisis de trabajo seguro. ¿Quién firma? Los que van a firmar son las personas que van a hacer la ejecución, que son los trabajadores, los ayudantes que van a estar con ellos acompañando su ejecución, los supervisores o jefes de área y
aparte, pues el personal de seguridad y salud en el trabajo. Estos análisis de trabajo deben estar firmados y controlados siempre antes de iniciar la actividad. Antes de continuar con nuestro siguiente tema, los invito a que nos acompañen y nos puedan seguir en nuestros canales. Recuerden que somos Ahorro y Eficiencia Energética. Vamos a proseguir con todo lo que son los permisos de trabajo, que son diferentes a los análisis de trabajo seguro. Muchas veces nosotros confundimos los análisis de trabajo seguro con los permisos de trabajo de alto riesgo. Los permisos de trabajo de alto riesgo se dividen en 5, que son súper importantes, que son trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, riesgo eléctrico y el izaje de cargas. Cuando nuestros trabajadores van a realizar cualquier tipo de estas actividades, aparte de tener su análisis de trabajo seguro, debe tener su permiso de trabajo de alto riesgo. El trabajo en alturas de alto riesgo identifica qué elementos de protección va a utilizar el trabajador, qué equipos de acceso va a utilizar, qué elementos de protección personal contra caídas va a utilizar, ya que estamos hablando de una actividad específica, y se identifican aparte de eso toda la zona, el área y los requerimientos de claridad que se deben tener cuando se va a realizar un trabajo en altura. Los requerimientos de claridad se basan en la altura que se va a trabajar, la altura del trabajador y la altura que nos puede quedar bajo el trabajador, para tener claro si se llega a presentar algún tipo de accidente, alguna caída, cómo controlarlo y qué tipo de elemento o equipo de protección contra caída debe utilizar. Es súper importante saber todo esto de los factores de claridad de alturas. ¿Por qué? Porque de esto depende si utilizamos una slinga en Y, una slinga de posicionamiento, un arnés, y pues claramente se debe tener su línea de vida, ya sea horizontal o vertical. En este permiso de trabajo de alto riesgo es en donde se identifica todas estas cosas como más a fondo, más detalladas, que va a contraer la actividad que vamos a realizar. Tenemos los espacios confinados, que van como por decir lo que son los tanques, las alcantarillas, cuando trabajamos en las calles, que de pronto estamos haciendo toda la instalación de suministros, desagües, de tuberías, incendios eléctricos. Todas estas partes entran dentro de los espacios confinados. Es importante que sepan que estos permisos de alto riesgo deben ser firmados por la persona que va a realizar la actividad, por el jefe o encargado del área y por el área de seguridad y salud en el trabajo. Se encuentran también los permisos de trabajo en caliente, que son como la soldadura, corte, usos de tronzadora, usos de pulidora, cuando estamos trabajando soldando. Todos estos tipos de trabajo entran en trabajo en caliente. En el riesgo eléctrico, pues ya entra todo lo que es la instalación de cableados, tableros energizados, de pronto los cuartos de control. Ya es todo lo enfocado hacia lo eléctrico. Y el izaje de cargas es cuando estamos utilizando ya sea una grúa, una pluma dentro de nuestras áreas de trabajo y que se necesite hacer un izaje. Acá es súper importante que todas estas actividades, antes de realizarlas, sean notificadas y sean aprobadas. ¿Por qué? Porque puede que pase o que llegue a suceder algún tipo de accidente. Les voy a contar una anécdota que pasó en una obra. Estábamos iniciando labores, eran las 7 de la mañana, se les había dado su charla de 5 minutos a los trabajadores. Cuando terminaron la charla, ellos tenían que hacer un trasiego de material y tenían su pluma en el 5.º piso. Cuando a los trabajadores les pareció muy fácil coger el material, subirlo a la pluma y empezar a bajarlo porque lo necesitaban en el sótano. Sin embargo, este izaje nunca lo reportaron, nunca dijeron nada al respecto. Cuando iba pasando una compañera precisamente por debajo del área, porque pues no la demarcaron, nadie sabía que estaban haciendo este izaje,
y se soltó una llanta de una carretilla. Salió a volar desde la canasta que se tenía en la pluma y le cayó a ella en medio del cuello y del hombro, causándole fractura en los discos de la columna. Quedó pues obviamente caída en el piso. Todo el mundo en el proyecto corría, qué pasó, por qué, cómo, y pues gracias a Dios no cobró la vida de ella, pero si de pronto la llanta le hubiera pegado un poco más duro o ella hubiera caído al vacío, porque había un vacío hacia el sótano, debido al golpe, pues hubiera perdido la vida. ¿Por qué? Por una actividad que no fue notificada, que no se pidió permiso y pues que ella ni siquiera sabía, porque no eran trabajadores del área de ella, de la empresa de ella, sino era personal que había decidido utilizar la pluma del otro contratista y hacer su labor. Es importante que nunca, ni como trabajadores, ni como jefes de área, hagamos una actividad sin ser notificada y sin antes verificar los espacios y que todo esté controlado. Es súper importante la señalización, porque todos estamos trabajando en diferentes cosas y no nos vamos a dar cuenta en lo que están trabajando los demás y podemos salir afectados o afectar a alguien más. Para finalizar esta historia, esta compañera resultó incapacitada aproximadamente 6 meses. Le dio miedo volver a trabajar en sus proyectos, era profesional y pues probablemente en este momento me imagino que está estudiando otras cosas y perdió pues como su vocación, pues por el miedo a que pase esto. Y las personas que utilizaron pues la pluma sin ningún tipo de autorización perdieron su trabajo. No es pensar de que, ay, bueno, ya pierdo mi trabajo, sino saber que hay una responsabilidad al hacerle daño a una persona, así sea sin justa causa, que yo diga como que no, es que sí, yo le quería hacer daño o no, es que fue sin culpa, pues porque esta sin culpa en ocasiones se convierten en accidentes mortales o en accidentes que pueden dañar hasta la profesión o la carrera de una persona. Entonces es importante que nosotros realmente sepamos manejar los permisos de alto riesgo y sepamos cómo se deben hacer, cómo se deben firmar y a quién notificarles. Bueno, estos son controles de seguridad activos. Aparte, pues claramente todas las personas que firmen cualquier tipo de permiso de alto riesgo debe estar capacitado en la labor que va a realizar. Es decir, una persona que está como ayudante no puede firmar ninguno de estos trabajos. Una persona que no ha hecho de pronto curso de alturas no puede firmar un trabajo en alturas. Si no tiene la CONTE y no tiene conocimiento en riesgo eléctrico, pues no va a poder firmarlo, ¿sí? Cada una de estas actividades requiere conocimientos anteriores y requiere que la persona esté certificada. Por eso es importante que solamente personas certificadas realicen la labor y firmen estos permisos de trabajo de alto riesgo. Aparte, también dependiendo de las actividades que se vayan a realizar, como las que son entre riesgo eléctrico, izaje de cargas, trabajo en alturas, es súper importante verificar las condiciones ambientales y el clima, ya que muchas veces estamos trabajando en la intemperie y todo esto puede dañar la labor que estamos realizando. Bueno, culminamos ya con las condiciones ambientales de nuestros análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo de alto riesgo, ya que las condiciones ambientales pueden afectar la labor que estamos realizando. Agradezco la compañía que tuvimos el día de hoy. Nos veremos en nuestra próxima clase con una interacción entre el cuerpo y el entorno de trabajo, tratando pues todo lo que son los riesgos biomecánicos y los riesgos ergonómicos, tanto en la parte operativa como administrativa. En este orden nos vemos en nuestro próximo video. Que estén bien.